pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Hablamos la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Perdón, 19. Ya que hace 8 días saltamos, ya hace 8 días pasamos al 19. San Juan, capítulo 19, vamos a ir estudiando el Evangelio de San Juan. Ya vamos llegando. Ya vea, ya entramos hoy al capítulo 19. Bueno, hace 8 días habíamos entrado al capítulo 19 ya y nos queda todavía el capítulo 3, capítulo 19, 20 y 21. Este es el mensaje número 76 de la serie que tenemos del estudio del Evangelio según San Juan. Mensaje número 76 mensajes llevamos, no sé, quizás nos salgan unos 85 todavía. Nos faltarían pues como 10 más todavía. Y en esta hora vamos a mirar la crucifixión de Jesús. En el orden que llevamos, la crucifixión de Jesús. Juan capítulo 19, vamos a leer el verso 17. Dice así la palabra de Dios: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que es escrito, es escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, en un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre de una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. La crucifixión, la muerte de Jesús. Habíamos visto, hermanos, los 2 juicios que se le hicieron a Jesús, y cada juicio en 3 fases. El juicio religioso, cuando él lo llevan ante Anás,
sumo sacerdote, o por lo menos era el suegro del sumo sacerdote aquel año, pero él había sido sumo sacerdote como 4 años atrás, conservaba todavía el poderío. En segundo lugar lo llevan ante Caifás, y después de ahí lo llevan al Sanedrín, en la cúpula de sus fariseos y saduceos. Ellos toman un veredicto, y el veredicto religiosamente es que él debe morir, pero como ellos no podían asesinarlo, porque los romanos eran los únicos que tenían la prerrogativa de asesinar, de determinar la muerte, entonces obviamente ellos tienen que mandarlo para que Roma lo ejecute, y en este caso van donde Pilato, que es el gobernador, en ese caso de Judea. Van la primera vez donde Pilato lo declara inocente, como por ahí anda Herodes, la Pascua, entonces Herodes viene, él está de la otra región, creo que de Galilea, entonces el gobernador de allá, y él anda de Jerusalén. Entonces ahora Pilato le dice, bueno, si usted es de Nazaret, vaya allá. Entonces lo mandó donde Herodes quería verlo, lo vio, también le hace un juicio. Y Herodes al final dice, ya sabe qué, yo no, al fin y al cabo yo no soy de acá, ya vaya donde el gobernador de esta región, va donde Pilato. Pilato vuelve y lo toma. Hermano, por 6 ocasiones Pilato dice, él es inocente. Pero Pilato, habíamos visto hace 8 días, lo entrega por la sencilla razón de que lo chantajearon. Y le dicen todos los judíos, si tú no nos sueltas a Barrabás y tú quieres soltar a Cristo, tú no eres amigo de César y vas a tener problemas con César. Pilato se siente presionado y entonces Pilato lo suelta para que sea llevado, pero antes, veamos hace 8 días, que lo azotan, lo ponen en un palo ahí, lo atan, lo amarran. Ya habíamos dicho que le dieron no 39 azotes como hacían los judíos, sino que le dieron azote hasta que se cansaron de darle. Estaba leyendo esta mañana en el Salmo 22, donde dice que aún, creo que el Salmo 62, 22, 69, no recuerdo, que veíamos que decía que aún le vieron los huesos. No debía haber traído ese versículo, pero ya no. Pero fue tan terrible el castigo que le dieron, hermanos. Yo les decía que los azotes eran hechos, las puntas llevaban hueso, o le ponían unos garfios de hierro, al punto que cuando le pegaban en la espalda, que quedaba ahí y al tirar, rasgaban, hermano. Por eso a Jesús se le vieron los huesos, las costillas se le vieron a Jesús, rotas. Algunos dicen que ese azote era tan cruel que se alcanzaba a ver los intestinos. Así que usted y yo no sabemos el sufrimiento de Cristo, no sabemos cómo murió por nosotros. Pero ahora vamos a ver la crucifixión, la muerte de Jesús, hermano, es culminar la obra, donde Jesús ya está culminando la obra. Recuerde, Él dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y hemos hablado del plan eterno de redención, que todo fue orquestado por Dios en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Antes de hacer cualquier cosa, antes de crear el mundo, el universo, ellos determinaron un plan de creación del mundo, de creación de la humanidad, determinaron un plan donde el hombre iba a caer y determinaron el plan de que luego Jesús iba a venir para rescatar a un grupo de esos hombres perdidos. Y entonces Jesús viene a cumplir ese plan. Miren, mi amado hermano, y esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Jesús no hizo absolutamente nada que no estaba escrito en el plan eterno de Dios. Es más, Jesús nació el día, la hora, el minuto y el segundo exacto y en el lugar que así Dios lo había determinado. Y le digo algo más, Jesús murió el día, la hora, el minuto y el segundo exacto y a manos de quien Jesús lo había determinado. Porque ese es Dios. Usted y yo no conocemos a Dios. Nosotros no sabemos lo que va a pasar el próximo segundo. Dios sí lo sabe. Y Dios lo sabe no tanto porque Él sea omnisciente que lo sabe todo, sino que Dios lo sabe porque Él mismo así lo decretó. Y hay una gran diferencia. Sí, porque mucha gente dice, ay, Dios sabe lo que va a pasar mañana porque Él
Él es omnisciente y Él conoce las cosas. No, sí, Él conoce las cosas, pero es mucho más que Él conoce las cosas. Él sabe por qué van a pasar, porque así Él las decretó. Y lo que Él decretó, hermano, va a pasar sí o sí. Y es muy importante que entendamos eso, y ahora vamos a ver un poquito eso. En Primera de Pedro vamos a mirar cómo esto se cumple. La muerte de Cristo se cumple de una manera perfecta. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora mire lo que pasó, y aquí culminó todo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuántos creen eso? Amén. Él llevó mi pecado en el madero. Hermano, cuando yo veo al apóstol Pablo diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, él tiene una firmeza porque él sabe que su pecado fue llevado en el madero. Pero todavía hay mucha gente que se congrega que lo duda y creen que el pecado está en ellos. El pecado fue llevado en el madero. Amén. Esto se llama la justificación. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y esa es la razón por la cual ahora el apóstol Pablo tiene una seguridad que yo quiero leerlo nomás. Romanos capítulo 8. Y esta es la seguridad que tú y yo debemos tener, hermanos, con relación a la muerte de Cristo y a la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 33. Ojalá, hermano, usted se agarre de esta promesa. Romanos capítulo 8, desde el 32, perdón. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Ahora miren lo que dice: como Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Así que, ¿quiénes nosotros? Los escogidos. Recuerda que ese texto viene hablando de escogidos. Entonces ahora dice, como Dios entregó a su Hijo por todos nosotros, entonces ahora, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que puede condenar? Nadie, porque Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hemos visto ya esto. Tres cosas: Cristo muere por nosotros, Cristo resucita a nuestro favor, Cristo intercede por nosotros, y por eso tú y yo somos salvos. Amén. Pero ahora sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oh, hermano, ¿quién? En otras palabras, si esto es así, dice Pablo, si en verdad Cristo murió por mí, si en verdad Cristo resucitó a mi favor, si en verdad Cristo intercede por mí, entonces me pregunto, ¿quién puede entonces apartarme de Él? ¿Quién puede apartarme de su amor? Y hay unas posibilidades aquí, unas cosas que pudieran apartarme, pero mire la seguridad que Él tiene. Y Él pregunta: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Será que esto me puede apartar de Dios? Luego dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora dice, antes, en vez de apartarnos, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. ¿Cuándo tú eres vencedor? En la persecución. ¿Cuándo tú eres vencedor? En la aflicción. ¿Cuándo tú eres vencedor? En la enfermedad. ¿Cuándo tú eres vencedor? En la escasez. ¿Cuándo tú eres vencedor? Cuando no tienes que comer. Pero si tienes a Cristo, la seguridad de que Él murió por ti, que resucitó por ti, que intercede por ti, hermano, nada nos puede apartar de su amor. Amén. Nada. El estado de ánimo, que llovió, que hizo mucho sol, nada, hermano. Ay, que me enfermé, menos. La enfermedad tienes que llevar antes a buscarlo más. Por eso
38, por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Estoy seguro, y mire lo que él dice ahora, de que ni la muerte, ¿alguien le teme la muerte? Ni la vida de ahora, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Ahora, la pregunta, ¿por qué entonces algunos se separan? ¿O no conocen a Dios? ¿No conocen su palabra? ¿No tienen revelación de quién es Dios? ¿O no son nada? Ellos no son entonces escogidos. Puede ser que se apartaron por dejadez de ellos. Puede ser que se apartaron porque todavía, no sé, les falta vida espiritual y no han entendido, hermanos, el buscarle. O puede ser que se apartaron. Esta es la apostasía, porque no son de Dios realmente. Ahora, si esto es así, Cristo murió verdaderamente derrotando el pecado, derrotando a Satanás, derrotando la misma muerte, como llamamos en la resurrección. ¿Qué pasa con aquellos que no creen? Porque esto es por fe, amén. Esto es por fe, porque tú no estabas allí cuando Él moría, yo no estaba, yo no lo vi, tú no lo viste, pero dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Ahora, si esto es así, hermanos, ¿qué va a pasar con aquellos a los cuales se les ha dado la enseñanza, pero le han rechazado? Juan 3:36. El que en Él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cosa tan terrible. El que no cree en Cristo, hermanos, tiene la ira de Dios sobre él. Imagínese usted. Nosotros hemos creído por la gracia de Dios y eso indica que ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Usted se acuerda el Viernes Santo que yo predicaba que Cristo murió en propiciación. ¿Se acuerda la palabra propiciación? Que estamos mirando que la ira de Dios cayó sobre Cristo. ¿Ven? Y cuando yo tengo la fe y puedo creer que Cristo murió por mí, quiere decir que la ira que iba a caer en mí cayó sobre Cristo. Pero ahora el punto está en que aquel que no cree, aquel que le rechaza y lo hace sencillamente porque la ira de Dios, no de esa persona que le rechaza, no cayó sobre Cristo, sino que está cayendo sobre él. Esa es la razón por la cual va al infierno. ¿Y a qué va al infierno? A recibir la ira de Dios. Hermanos, yo no sé cómo es eso, pero hay algunos que creen que Cristo fue al infierno. Cristo no fue al infierno, pero Cristo sí vivió el infierno. ¿Cuándo lo vivió? Cuando Él estaba en la cruz muriendo y la ira de Dios estaba cayendo sobre Él. Ahora, yo no entiendo eso, pero de pronto sí lo entiendo. No lo entiendo. Y alguien preguntaba, ¿cómo es posible? Y Galera usted pregunta, ¿cómo es posible que Jesucristo esté 3 horas en la cruz y la ira de Dios caiga sobre Él por toda su iglesia? ¿Y cómo es posible que la gran mayoría de la gente va a ir al infierno eternamente y la ira de Dios nunca va a parar? ¿Y por qué por nosotros bastó 3 horas? ¿Sabe por qué? Porque quien murió por nosotros fue Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la ira de Dios, que es eterna, fue pagada por el Dios eterno. Y yo aprendí esto. La palabra de Dios es eterna. Dios es eterno. Desobedecer la palabra de Dios, que es eterna, implica que a mí no me alcanza la eternidad para pagar esa desobediencia. Entonces, los seres humanos, por ser humanos, ofendieron a un Dios eterno, y al levantar la ira de Dios eterna, al ofenderlo al Dios eterno, necesitan la eternidad para pagar eternamente la ira de Dios. Por eso tú y yo tenemos que valorar el sacrificio de Cristo, que así haya sido 3 horas. ¿Qué importa? Fue Dios
3 horas, por ser Dios. Y eso es lo bonito y lo precioso, que fue Dios el que vino y se encarnó y tomó forma humana, y que era un cuerpo perfecto, humano, el que va a esa cruz para poder aguantar la ira de Dios. Hermano, ningún hombre aguanta la ira de Dios. Yo no sé, me imagino yo que tal vez en el infierno Dios le suelta la ira por chorritos para que aguante. Pero tenía que ser Dios mismo el que moría en la cruz para poder aguantar la ira del Padre. Y entonces Él murió en nuestro lugar. Y esa es la razón por la cual el que no cree, la ira de Dios está sobre él y va a ser luego lanzado al infierno. Escuchando a un pastor esta semana, él decía lo siguiente que a uno le vuela los sesos. Él decía, esto es tan tremendo cuando la iglesia comprende esto, que él decía, vamos a suponer y él se ponía, que yo estoy allá en la gloria y viene el juicio de Dios ya para lanzar a la gente al infierno, y vamos a suponer que uno de mis hijos es lanzado al infierno. Digo, yo como padre allá en el cielo me paro y le digo, Dios mío, gloria a ti, está muy bien hecho lo que hiciste, Señor, por haber enviado a mi hijo al infierno, bendito Dios, y aplaudo. Entonces la gente, ¿cómo se puede hacer eso? Porque nosotros somos sentimentalistas, desde la humanidad vemos eso. Pero ¿sabe qué está pasando arriba? Si eso llegase a pasar, allá no hay sentimentalismos humanos, allá estamos en la gloria de Dios, y allá nosotros aplaudimos a Dios porque estamos diciendo, tú eres justo, Señor, tú eres justo, porque ese te ofendió, quebrantó tu ley eterna, así sea mi hijo, así sea mi cónyuge, lo que sea, pero no creyó en ti, justamente merecido ir al infierno, y cuando tú lo envías al infierno, tu justicia es exaltada. Bendito sea mi Dios, a ti sea la gloria. Ya muchos de aquí se sintieron mal, claro, porque como somos románticos y pensamos desde la parte humana. Estoy hablando del cielo, estoy hablando donde tu cuerpo es glorificado, estoy hablando donde tú ya estás en la dimensión de la gloria de Dios. Hermano, esa es la fe. Sí, porque alguien sentimentalmente dijo, no, mi hijo, no me lo toque, mi hijo, no. Bueno, entonces dígale a su hijo que crea en Cristo. Si no quiere que un familiar suyo vaya al infierno, háblele, compártale del amor de Dios, evangelícelo, ore por él, dígale que crea en Cristo, que se arrepienta. Y si no lo hace, 1000 veces el infierno. A mí no me da temor, conociendo a Dios, conociendo su palabra, no me da temor. Le hablo a la gente que se arrepienta, pero si no se arrepiente, así sea mi mamá, 1000 veces en el infierno. ¿Por qué? Porque no creyó a la bendita palabra de Dios, porque no recibió el amor de Dios en Cristo Jesús, hermano. Y eso es suficiente para que cualquier ser humano, no importa quién sea, merezca el infierno eternamente, y alabaremos la justicia de Dios. Amén. Amén. Por eso bienaventurados los creyentes. Amén. Qué precioso. Amén. Amén. Y no he comenzado. Ay, sí. La crucifixión de Jesús va a ir más rápido ahora. Vamos a ver 4 aspectos de la cruz que hablan de la magnificencia de Cristo. Bueno, estoy hablando así porque estamos tratando de magnificar a Cristo. Amén. Él merece la gloria, Él merece el honor, Él merece la adoración. En este relato, volvamos a Juan, capítulo 19, vamos a encontrar 4 aspectos de la cruz que hablan de la magnificencia de Cristo. Primero vamos a hablar de los cumplimientos específicos de la profecía. La muerte de Cristo fue para cumplir la profecía. Vamos a mirar y voy a leer estos versículos. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién era. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos sobre mis ropas, echaron suerte, y así lo hicieron los soldados. Número 1, los cumplimientos específicos de la profecía.
La crucifixión de Cristo nos está, hermanos, haciendo cumplir la palabra de Dios. Cristo fue crucificado porque así era necesario, porque así estaba determinado por Dios, porque así Dios lo había decretado. Cristo tenía que morir crucificado. Y eso usted pues busca, 2 Corintios 1:20, dice que las palabras de Dios son en el sí y en el amén. Quiere decir esto, que cuando Dios habla, lo que Él habla se cumple. Cuando Dios habló en el antiguo pacto, se cumplió. Él no es mentiroso, Él no puede mentir, Él es verdadero y lo que Él dice se cumple. Y en Cristo se tenía que cumplir porque así estaba profetizado. Dice el versículo 17, y Él, Cristo, cargando su cruz, salió al lugar. Él cargando su cruz salió al lugar. Usted puede ver allí, en esa expresión, que Jesús tomó la cruz y Él salió. Quiere decir que Él tenía el control, a pesar de que lo habíamos dejado hace 8 días, casi medio muerto, y que habíamos dicho que esa es la razón por la cual José de Arimatea le dicen que le ayudó a llevar la cruz. Aún así Jesús, voluntariamente, toma la cruz y voluntariamente va al Gólgota. Dice que y Él cargando su cruz. No vamos a ir allá porque ya no alcanzo, pero después usted busca en Génesis capítulo 22:6, Génesis 22:6, que es cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, algo muy parecido. Dice que Abraham cogió y le entregó la leña al muchacho. Isaac, ahí como una tipología de Cristo, estaba cargando la leña con la cual iba a encender el holocausto. Ahora usted ve a Cristo cargando la cruz, la cual va a morir. Hay una tipología también que podemos ver. La Biblia dice que Jesús, al cargar la cruz, padeció fuera de la ciudad. Tampoco alcanzo, porque ya el tiempo se me va y quiero terminar. Hebreos, después lo busca, 13, 11 al 12. Dice que Cristo murió fuera de Jerusalén, porque la Biblia registra que el cordero que iba a llevar el pecado tenía que ser suelto y tenía que ser llevado y enviado al desierto, pero en otra parte era sacrificado aún fuera de la ciudad, y Cristo fue crucificado fuera de la ciudad. Por eso el 17 dice, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. No se sabe por qué se le decía de la calavera. Algunos creen que era que allí era el lugar donde crucificaban a muchos y había calaveras ahí, pero no, porque ellos tenían que enterrarlo. Alguien dice, y lo más creíble, que tal vez era que ese lugar tenía forma de calavera, como lo llamaba así, pero bueno, no importa. Pero dice que en hebreo era Gólgota, y usted puede ponerle, y en latín, el Calvario. Por eso decimos la cruz del Calvario, porque en latín ese lugar que se llamaba la calavera, en hebreo se le dice Gólgota, y en latín, no está ahí, pero en latín se le llama Calvario. Hay una tipología acá también de la muerte de Cristo, de que Cristo murió, hermanos, en una cruz. Y otra vez no puedo ir allá. Pero cuando usted lee Juan 3:14, dice ahí Jesús cuando está hablando con Nicodemo, y está Nicodemo preguntándole, ¿y cómo se nace de nuevo? Y es que tú no lo sabes, pero tú siendo un maestro y rey, como que no sabes cómo se nace de nuevo. Mira, Nicodemo le va a dar una pista. ¿Cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esa palabra sea levantado, está hablando que Él fue levantado en una cruz. Que a Él lo crucificaron y luego lo levantaron en una cruz. ¿Y cómo sabemos que es así? Porque cuando usted va después a Números capítulo 21, ahí encuentra qué fue lo que pasó. Moisés levantó una serpiente de bronce porque el pueblo había pecado contra Dios, murmurando y contra Moisés, y Dios permitió que muchas serpientes salieran y los mordieran, los envenenaran y ellos morían. Había muerto mucho pueblo, entonces el pueblo se arrepiente, clama a Moisés. Moisés ahora le clama a Dios, Dios, ¿qué hacemos acá? Dios le dice, le voy a dar una solución, hazte una serpiente ahora de bronce y póngala sobre un asta. La palabra asta dice un madero.
Y entonces cada vez que las serpientes salgan por allá y sean picados, los israelitas van a mirar dónde está la serpiente de bronce que Moisés levantó, y el que la mire se sanará y no morirá. Y entonces ahora Jesús da la aplicación y le dice, lo que pasó en el desierto con Moisés al levantar la serpiente de bronce es una tipología de mí, me está identificando a mí, porque él cuando hace la serpiente de bronce y la levanta en el asta, eso quiere decir que yo, el Hijo de Dios, iba a ser levantado también. Por eso dice, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14. David también pudo hablar de los sufrimientos. David también profetizó los sufrimientos de esa cruz, porque dice el versículo 18, y allí fue crucificado, y allí fue crucificado. 18. Ahora vamos a mirar cómo esto estaba escrito, hermano, y hay un pasaje en el Salmo número 22, yo sé si quieren que lo leamos. En el Salmo número 22, y lo vamos a comparar con Mateo 27, a ver qué relación encontramos. Leamos, Salmo 22, verso 6. Leamos. Dice, mas yo soy gusano. Ahí está hablando David. Y no hombre. Oprobio de los hombres. Y menospreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele puesto que en él se complacía. Hermanos, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir eso? Esa experiencia que ha vivido David en una parte, pero es una experiencia, y él habla más que todo de la experiencia que iba a vivir Cristo. David escribe este salmo 1000 años antes de que Cristo viniera, y se está cumpliendo la profecía. Por eso el primer punto es que los sufrimientos de Cristo son los cumplimientos específicos de esa profecía. Y mirando este salmo, vamos a compararlo ahora con Mateo capítulo 27, y vamos a ver, usted lo va a ver, 27:39, y vamos a mirar allí la comparación, y vamos a verlo, la similitud. Mateo capítulo 27, verso 39. Vale, desde el versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. ¿Sí vio? Parecido al Salmo. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Cuando usted lee el Salmo 22, hermano, lo invito para que lo lea. De hecho, creo que ese es el mensaje para el domingo, me parece. Ah, no, sí, creo que sí. El Salmo número 22 está hablando de la muerte de Cristo, de los sufrimientos de Cristo. Así que cuando uno ve a Juan otra vez y uno está leyendo, dice que cargando la cruz y allí le crucificaron, hermano, todo eso estaba profetizado. La crucifixión era profetizada por él, fue profetizada por él. Jesús muchas veces habló. Usted después puede buscar en Juan 12, 32 y 33, dice, si el Hijo del Hombre es levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y cuando él hablaba de que el Hijo del Hombre iba a ser levantado, él está hablando de la muerte y muerte de cruz. Ahora la gran pregunta aquí, hermanos, ¿cómo la Biblia registra con Moisés en el desierto, 1600 años antes de Cristo, de que él iba a ser levantado en una cruz? ¿Cómo David habla ahora, 1000 años antes de Cristo, de que iba a ser levantado en una cruz, si en ese entonces no existía la pena de muerte de la cruz, ni siquiera existía la cruz? Estaba mirando un poquitico por ahí, a ver si me acuerdo. Roma conquista Palestina,
no en el antes después del 200, o sea, más o menos como en el 180 realmente, antes de Cristo, es que Roma toma autoridad. Y los que tenían la manera de hacer esta ejecución eran los romanos. La pena más alta de muerte era la cruz. Los romanos tenían otras penas de muerte. De hecho, hermanos, la muerte de cruz no era para los romanos. Si habían personas romanas que ellos cometían algún delito, tenían otro tipo de muerte, quizás la guillotina. Pero ellos no tenían la muerte de cruz, porque la muerte de cruz es la peor de las muertes. Estudiando un poco me di cuenta que algunos los crucificaban allí, y la manera como ellos dejaban allí, podían quedar hasta 3 días. El sufrimiento era terrible. Y llegaba el momento donde ellos ya no resistían, y entonces se soltaban. Y cuando ellos se soltaban, morían más rápido, porque morían asfixiados, no solamente por los rayos del sol, hermano, y la incomodidad de estar ahí, el dolor tan terrible. Hermano, muerte de cruz es la peor muerte que existe. Sin embargo, usted ve que Jesús dura 3 horas no más. Es más adelante vamos a ver eso. Pero a Jesús no lo mata la cruz. Jesús entrega la vida. Impresionante. Entonces a Jesús no le crucificaron solo, sino que, y esto también para que se cumpla la profecía, versículo 18 dice: y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Está hablando de los 2 ladrones. Ahora, como Juan no habla de los 2 ladrones, de lo que hablaron, de lo que dijeron, yo tampoco voy a hablar ahora de eso. Esto lo hablaremos después en otro texto, porque yo necesito avanzar. Así que no vamos a tocar los 2 ladrones, porque Juan no los toca. Entonces, si no los toca yo tampoco aquí, por lo menos en ese texto. Pero sí vamos a hablar un poquitico, hermanos, que esto era cumplimiento de la profecía. Isaías 53:12, no sé si usted lo alcanzó a ver cuando leyó por ahí, pero vamos a mirar. En Isaías 53, capítulo 12, nos habla de los ladrones. Dice: por tanto, yo le daré parte, murió Cristo, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Ve? Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. O sea, él murió en medio de 2 pecadores. Eso que está diciendo Isaías: y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, tirado por los transgresores. ¿Usted puede creer eso? El Hijo de Dios, el que vino a salvarnos, aún muriendo en la peor de las muertes, muerte de cruz, muere alrededor de 2 malvados, de 2 malhechores. Murió el Hijo de Dios en medio de unos pecadores depravados. Obviamente uno se salvó, el otro no, pero bueno, eso después se hablará de esa parte. Entonces, número 1, los sufrimientos de Cristo, magnificando a Cristo, es porque se cumplió la profecía. ¿Cuál fue el tiempo, Dios mío? Número 2, el título que Pilato escribió. Leí el versículo 23 y 24, también no. Vamos a mirar un momentico allá porque no lo quiero dejar pasar. El cumplimiento de la profecía también acá. Leamos estos versículos 23 y 24. Juan 19, 23 y 24. Entonces dijeron entre sí, 23: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. ¿Qué es 4 partes que hicieron acá? Es que, hermanos, cuando moría una persona, a los soldados se les permitía quedarse con lo que tuvieran. Entonces, si dependiendo de la ropa que tenían, entonces uno decía: yo me quedo con los pantalones, el otro yo me quedo con los zapatos, hablando entre nosotros, yo me quedo con la camisa, si tiene un reloj, yo me quedo con eso, y una cadena, o sea, la idea es que eso se repartía lo que ellos tenían. Eso es lo que está diciendo acá. Y tomaron también la túnica, la cual era sin costura. Esto era una túnica muy fina, de un solo tejido de arriba a abajo. Ahora esto no era que Jesús la tenía, a mí me parece que se la había dado Herodes o uno de los soldados, algo así, o alguien ahí cuando él iba en la cruz se la puso.
así que ni era de él. Verso 24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Pero dice, y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa se echaron suertes. Ya no alcanzo a ir allá y le va a tocar a usted ir al Salmo 22, 18. O sea que los soldados también cumplieron la profecía. Y ahí está escrito la profecía en el Salmo 22, 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces, ¿por qué hicieron los soldados lo que hicieron? Ahora, mire esto, hermano, que es curioso. Es bien interesante. ¿Los soldados sabían de la profecía? ¿No? Pero ¿por qué los soldados la están cumpliendo a cabalidad? Porque así estaba decretado por Dios. Y como Dios lo decretó, hay algo que tú y yo no entendemos y necesitamos irlo captando poco a poco. El decreto de Dios nos habla de su soberanía, pero el hombre tiene una responsabilidad. Y alguien ha dicho que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son como dos líneas. Alguien se atrevió a decir, no sé si te ha gustado esto, que el decreto de Dios o la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son como los dos rieles que llevan al tren. Entonces, un riel es la soberanía de Dios y el otro riel es la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de sus actos, pero todo lo que el hombre hace está en el plan de Dios, aunque el hombre no lo sabe. Pero esto no quiere decir que Dios, aunque Dios lo decretó y Dios lo determinó y está en el plan de Dios, eso no quiere decir que el hombre no es responsable. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que cuando Cristo está muriendo y ellos se reparten los vestidos y hacen todo eso, ellos lo hacen porque era normal para ellos. Pero como Dios así lo había decretado en su soberanía, tenía que pasar. Pero Dios los hace responsables a ellos de lo que estaba pasando. Ellos son responsables, obviamente, de eso. Ok, número 2, el título, ahora sí, que Pilato escribió, porque el tiempo se me va. Versículo 19, vamos a mirar el título. Lo voy a leer y vamos a tratar de ver. Verso 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, y aquí está en mayúscula, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Hermano, ahora yo quiero que pensemos por un momento en Pilato. ¿Usted cómo estaba Pilato cuando Pilato quería soltar a Jesús? Lo quería entregar, él lo quería soltar, él no lo quería entregar a los judíos para ser crucificado. Él, recuerde, ¿a quién lo suelto? ¿Le suelto a Barrabás o a Jesús? Y cuando ellos dicen, Barrabás, y Pilato, ¿y qué hago entonces con Jesús? Que sea crucificado. Pilato se pone la cabeza. Y en el esposo le dice, mira, no tenga nada que ver con ese justo. Pilato como el juez, él no tenía por qué darlo en crucifixión. Recuerda lo que le dijo a Jesús, yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Jesús le dice, no, usted no tiene autoridad en mí, el Padre fue el que lo decretó y así va a pasar. Pero Pilato lo va a soltar, pero los judíos le dicen, si tú lo sueltas eres amigo de César. Entonces luego le dicen, mire, porque todo el que se hace rey quiere derrocar a César. Entonces él se confunde y entonces él está como apresado, está como intimidado y lo suelta. Pero ahora se venga. ¿Cómo se venga? Escribiendo el título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo pone grande. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y como si fuera poco, dice que, mire, el 20, y muchos de los judíos leyeron ese título. ¿Por qué lo leyeron? Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de Jerusalén, o sea, en un camino cerca. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahora, cuando usted va a Hechos capítulo 6, dice que hay un problema con la iglesia primitiva, porque las vidas de los hebreos se han descuidado y las de los griegos han tenido. Entonces, usted va a encontrar en la Biblia hebreos y griegos. ¿Quiénes son estos hebreos? Los hebreos son los que están viviendo en Jerusalén, en Judea, que son netos judíos, netos hebreos. O sea, hablaban el idioma hebreo. ¿Quiénes son los griegos? Hay una palabra que usted debe ir aprendiendo, son los de la diáspora,
¿Qué es eso? Los que están esparcidos fuera de Jerusalén, que viven en otros lugares, pero no viven en Palestina, sino que viven en otros lugares. Pero estos se llaman griegos, ¿por qué? Porque en ese entonces, recuerden, que antes de los romanos, la cultura griega, con Alejandro Magno el Grande, habían conquistado, y lo que se llama en la historia del helenismo, habían conquistado todo ese sector. Y ellos hablaban griego. El idioma griego llegó a ser tan fuerte que parece como hoy día el inglés, que todos deben aprenderlo. Entonces los que estaban dispersos, o lo de la dispersión o de la diáspora, que los que estaban alrededor, digamos, no vivían en el valle, sino que vivían en el Tolima, en Putumayo. Ellos hablaban el griego, no tanto el hebreo, pero el griego. Y fuera de eso están los romanos hablan latín. Entonces, lo que hace Pilato es decir, todos, y así me voy a vengar de los judíos, todos van a saber que ellos están matando a su rey, del que se burlaron, del que llevaron a mí para que yo lo crucificara, del que hablaron tanto, del que blasfemaron, ese, ahora le voy a poner ahí, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pero algo más, no solamente le dice rey de los judíos, sino que pone Jesús Nazareno. Y esto es peor, porque, hermano, en ese entonces Nazaret para los judíos era algo abominable. ¿Se acuerda cuando el Señor se encuentra con Felipe y viene y le dice Felipe a Natanael? A ver si me acuerdo, por ahora le doy la cita, si la tengo acá. Después te lo busca, Juan 1, 45, 46. Le dice Felipe a Natanael, hemos hallado al Cristo, al Mesías. Y Natanael dice, ¿quién les dice? A Jesús de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Se acuerdan? ¿No hemos visto eso? ¿Por qué? Porque Nazaret era como lo peor. No le voy a decir cuál, pero aquí en Cali hay unos barrios. Por aquí me estaban diciendo estos días, lo voy a decir, por aquí me estaban diciendo estos días, yo me acuerdo quién era, alguien de acá de la iglesia, no recuerdo cómo. Lo peligroso que es entrar a Siloé. ¿Quién era el que nos decía? ¿Te acuerdas? Que eso es tan peligroso que por ahí no entra ni la policía. Entonces, hay pueblos, entonces, imagínense, o como se levantan, esto es Roba Blanca, en el barrio por allá viene esto. Entonces cuando dicen, ¿y dónde usted vive? No, yo vivo en el Vergel. Del Vergel sale algo bueno. Más o menos es la idea. Y entonces Pilato dice, ay, me estoy vengando de estos judíos, caramba, ahora voy a poner Jesús de Nazaret. Del pueblo que ellos no quieren, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Cuando él escribe eso, verso 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, por favor, no. Vienen ahora los principales sacerdotes a Pilato, no escriba rey de los judíos, sino que él fue el que dijo, yo soy rey de los judíos. Pero ¿por qué tiene que escribir rey de los judíos? Como quien dice, Pilato, cambie el letrero, cámbialo. Verso 23, respondió Pilato, 22, lo que he escrito, he escrito. Ahí uno se da cuenta que el Pilato se las traía, ahora me vengo. Lo que ya escribí, eso no va. Pero, hermano, todo esto obviamente estaba en el plan de Dios. ¿Y por qué estaba en el plan de Dios? Aunque uno lo ve visible, aunque uno ve que Pilato de alguna manera se está vengando, porque eso es lo lindo de Dios, hermano, que Dios actúa, Él nunca nos va a forzar a hacer algo para ejecutar su plan. Y esto es lo precioso, esto hay que saberlo. Dios ha decretado su obra y todo se va a cumplir, pero nosotros vamos a hacer que se cumpla el plan de Dios, o Dios va a hacer en nosotros que se cumpla su plan, pero nunca nosotros vamos a ser obligados, sino que nosotros de una manera voluntaria vamos a cumplir el plan de Dios. Y este Pilato estaba cumpliendo el plan de Dios. Y otra vez no alcanzo a ir, pero en Apocalipsis 19, del 11 al 16, usted va a leer que dice que cuando venga Cristo en su caballo blanco, Él va a tener un cinto, y en el cinto que trae está escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ese nombre que escribió Pilato, es el rey de los judíos, eso era verdad.
Y era una profecía, nos está hablando de que Cristo es el Rey de Reyes. No solamente es el Rey de los judíos, sino que es el Rey de todo el mundo. Amén. Ese es Jesucristo. Porque Él se levantó siendo Señor. Número 3. La expresión del amor desinteresado de Jesús. Versículo 25. Dice que estaban junto a la cruz de Jesús, habían 4 Marías. Por razón que hoy día todo el mundo es María. ¿Cuántas Marías hay acá? No. Dice que estaban junto a la cruz. Dice que su madre, ¿y cómo se llamaba? María. Y la hermana de su madre, no sé si se llamaría María, pero luego dice, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Por lo menos hay 3 Marías ahí. Por eso dicen que las mujeres son Marías y los hombres José. No, eso lo dice la Iglesia Católica. Bueno, estaban ahí las mujeres, demostrando el amor por Jesús. Fueron persistentes hasta el último momento, estaban junto a la cruz. Miren el amor de Cristo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, porque ahí estaba Juan también, ese discípulo a quien él amaba, ya dijimos que es Juan, el que está escribiendo el Evangelio. Cuando él los vio, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hermano, esta palabra que los católicos la malinterpretan es muy fuerte ahí. Porque cuando él ve a su madre, dice Juan, él ni siquiera le dice madre, le dice mujer. O sea, tú y yo estamos desligados. Yo no soy tu hijo. Es más, le dice, ¿quieres ver? La idea que él está planteando acá es que le está diciendo, mujer, yo no soy tu hijo. Si quieres un hijo, ahí está Juan. Juan es tu hijo. Y Juan, esa es tu mamá. Esa es tu mamá. Y él no estaba diciendo porque iba a morir, porque se iba. Él dejó algo muy claro. Y él, hermano, el Señor se desligó porque él va a morir. Él va a morir en el cuerpo resucitado. Y María fue madre de Jesús solamente aquí en la tierrita. Y Jesús se está desligando de su mamá. Así que los católicos están errados de aquí a Pekín. Se desligó. Mujer, le dice. Usted me ve como le digo, pues ya no soy tu hijo. Tu hijo es él. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué así? Obviamente que el Señor también demuestra el amor, y es que no iba a dejar a María sola. Eso nos indica que María estaba viuda. Y como Jesús es el mayor de los hijos, tenía que cuidarla. Pero hay algo más. Ninguno de los hermanos de Jesús creían en él. ¿Cómo Jesús iba a dejar a María en manos de los demás si eran unos incrédulos? En cambio tiene a Juan, que dice que Jesús amó mucho a Juan, se recostaba en el pecho, entonces era mejor haber dejarla con un conocido, un discípulo. Y ellos estuvieron durante 50 días esperando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado. Y en esos 50 días el Señor hace un trabajo, y creemos que el trabajo que hizo fue que en esos 50 días, o menos, porque Pentecostés 50 días, Cristo asciende a los 40 días, deja un lapso de 10 días. Entonces, en esos 40 días, mientras Jesús está apareciéndose aquí, dice la Biblia, lo hemos visto el domingo de la resurrección, que se le apareció a Jacob, el hermano del Señor. Es muy probablemente que cuando Cristo se le aparece a Jacob y en resurrección, obviamente que Jacob tiene que creer. Y cuando Jacob o Santiago, el mismo Santiago de la Biblia, cree en Jesús, ahora es muy probable que él vaya y le comparte a los hermanos, y todos creen ahora en Jesús. Por eso usted en Hechos ve ahora a María y todos los hermanos de Jesús creyendo en Jesús. Ahora sí. Es más, hay una historia, ahora que estoy mirando la historia de la iglesia, que se cree, por lo menos los 2 primeros siglos, o en el primer siglo todo, la iglesia quedó en manos de Santiago al final, y que antes de morir Santiago le deja a unos hijos, y que la iglesia fue administrada por la familia de Jesús. Eso es lo que se cree, no sabemos. Pero por lo menos vemos la expresión del amor de Jesús. Y termino, regálenme 5 minutos.
era el más fuerte. Bueno, el más fuerte, el más largo. Su conocimiento y control de lo sucedido. Juan capítulo 19, vamos a ir por partes. Versículo 28. Vamos a mirar, hermano, la omnisciencia de Dios. Vamos a mirar el decreto de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús, ahí está la omnisciencia de Dios. Sabiendo Jesús, pero además de la omnisciencia de que lo sabía, hermano, el Señor no solamente lo sabía por la omnisciencia, quiero que entendamos eso, sino porque así estaba decretado. Dice que el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya se había acabado todo, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. ¿Por qué Jesús dijo tengo sed? Porque tenía sed. Si usted lee el texto, Él dijo tengo sed para que se cumpliese la escritura. En otras palabras, sabiendo que ya todo estaba consumado, o sea, toda profecía en cuanto a Cristo se había cumplido, faltaba una. Dice la escritura que después, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, que todo lo de Él ya se había cumplido, solamente quedaba una parte, y era que le dieran a Él vinagre. Faltaba eso, porque así estaba escrito. Entonces, para que Él se cumpliera esa parte, dice, para que se cumpliera la escritura, Él dice, tengo sed. Cuando Él dice, tengo sed, eso iba a forjar eso, a forjar, sí, a que los soldados o los que estaban por allí buscaran vinagre. ¿Por qué? Porque había, ellos tenían una costumbre, era que cuando el reo de muerte estaba allí y él tenía sed, había una costumbre de empapar, traer un vinagre y darle a beber vinagre, y el vinagre era usado como una especie de droga que le daba a él vigor, fuerza, otra vez, para poder resistir allí. Y los romanos hacían eso para prolongar el sufrimiento de ese reo. Entonces, cuando le daban, obviamente que tenían que pedirlo, cuando le daban, entonces, digamos, él está para morirse, pero, y él no aguanta, entonces, tengo sed. Entonces los romanos venían, tiene sed, venga, tome vinagre. Tomaba vinagre, y eso le daba otra vez como fuerza. Pero, ¿cuál era el problema? Que eso prolongaba más la vida, prolongaba el sufrimiento. Ahora, esto tenían que hacerlo con Jesús, porque así estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito eso? Salmo 69, 21. Hoy les voy a quitar unos minuticos, hermano. Yo no vine hace 8 días, entonces aprovecharme ahora. Salmo 69, 21. Vamos a ver qué dice. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermano, eso se tenía que cumplir en la cruz. Y Cristo dice, tengo sed, para forjar que los que estaban alrededor le trajesen vinagre. Volvamos a Juan capítulo 19, versículo 29. Entonces dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, hermano, cuando dice que Jesús hubo tomado el vinagre, no dice que se lo tomó. Él no se lo tomó, Él lo tomó. ¿Vio? Él no se lo bebió, Él lo tomó. Él tomó el vinagre. Él no se lo tomó. Bueno, estaba crucificado. Pero la idea es que Él, Mateo, a ver, 27:34 creo que nos aclara. Mira un momentico, Mateo 27:34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Es como que lo hubiera hecho así. Él no bebió vinagre. ¿Por qué? Porque eso iba a prolongar. Además, hermano, porque era una droga. Y recuerde, Jesús sufrió y Él no necesitaba de un alucinógeno o de un energizante. No, nada de eso. Por eso Él lo probó, pero lo botó.
Él no lo bebió. Entonces ahí es claro que él no bebió del vinagre. Volvamos a Juan 19. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra consumado es, Mateo lo registra, ya no alcanzo a ir allá, Mateo lo registra que es un grito que él dio de victoria. No es que él está hablando allí, no. Cuando él dice consumado, él está diciendo, consumado es. ¿Sabe que en el hebreo es tetelestai? ¿Y la palabra qué significa? La deuda ha sido pagada. O sea, acabé la obra. Ya, todo está pagado. Cantamos ahora, todo lo pagó. En la cruz, cuando dice consumado es, él dice, todo está pago. Lo que mi pueblo le debía a mi padre, yo lo he pagado. Ninguno le debe absolutamente nada a mi padre. Yo lo pagué en esa cruz. Consumado es. La deuda ha sido paga. La deuda ha sido cancelada. Tú no le debes a Dios. Todo aquel que pone la fe en Cristo no le debe a Dios nada. Tus pecados pasados, presentes y futuros fueron cancelados en esa cruz. Bendito sea el nombre de Cristo. Usted puede pararse y decir, yo no le debo a Dios nada. Él en esa cruz dijo, tetelestai, consumado es. Ya pagó mi deuda. Amén. Amén. Por eso la justificación, como dijo Martín Lutero, la justificación por la fe es donde la iglesia se levanta o se cae. ¿Y qué quiere decir eso? Que la deuda ha sido pagada. Cuando él dice eso, que es lo último consumado, de hecho aquí, en las 7 palabras del Sermón del Monte, aquí ya vimos 4, consumado es, después de que dijo eso, dijo, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Hermano, a Cristo no lo mató nada de esto. Dice que él mismo, y eso lo podemos corroborar después lo busca por allá, en Juan 10, 18, yo mismo pongo mi vida y yo mismo la tomo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para tomarla. Recuerde que es Dios el que está ahí. Y aunque Él está llevando y está sufriendo por mí nuestros pecados en la cruz, cuando ya consumió todo, cuando ya dijo, ya está hecho todo, mire, Él está vivo. Y estando vivo, ahí dice, ya todo está pagado, porque la ira de Dios ya vino sobre Él, pero falta ahora entregar mi espíritu. Así que Padre, como ya todo está consumado, ya se acabó todo, cumplí todo, entonces ahora toma mi espíritu. Él mismo entregó la vida. Y esto es precioso, porque esto nos habla del poder y de la autoridad que tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Él entregó el Espíritu después de haber acabado la obra por nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Él lo pagó. Él lo pagó, hermano. Por eso, otra vez, Romanos 8:1, Pablo se levanta. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Sabe cuál es el problema tuyo y mío? Que cuando comenzamos a conocer la palabra y llegamos a la vida de la iglesia, llegamos cargados de pecado y veníamos con la condenación. No hay ninguna condenación. Esto no es ahora para que se le haga corriendo y vaya a pecar. Pablo dice, entonces ¿qué? ¿Peco ahora porque ya Cristo dio todo? No, al contrario, ahora me consagro más a Dios. En vista de esto, me consagro más a Dios. Amén. Póngase de pie en esta hora. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy.